Dicen que el que se resigna no vive, sino que en gran medida sobrevive, y que la resignación muchas veces es para los hombres el último refugio. Yo quiero preguntarle en esta noche, en todo caso, ¿de qué está hecha su vida? ¿De qué está hecha nuestra vida de todos los días? ¿Qué clase de promesas, de palabras, de pensamientos la cruzan? ¿Qué clase de expectativas, pero al mismo tiempo, qué clases de pequeñas resignaciones? Las resignaciones que vienen a continuación forman parte de ese mundo, pero sobre todas las cosas, quiero preguntarle qué sucede cuando todo eso, las promesas, los pensamientos, las palabras que nos conforman, cuando todo eso va a contramano de lo que nos rodea. Mire, la historia que quiero compartir con ustedes esta noche es una historia especial. Se llama Sudeste, la escribió Haroldo Conti. Es una novela preciosa, poética, que merece su tiempo en la lectura, que deja caer de a poco aquello que hace referencia sin ninguna duda a una cuestión que está mucho más allá de la historia en sí, que es qué pasa con las personas cuando los cruza algo que es demasiado poderoso para que ellos puedan contenerlos, para que ellos puedan asimilarlo. En definitiva, esta no es la historia, como muchas veces se dice, de un hombre solitario, de un hombre que vive en el medio del delta del Paraná, sino que además es la historia de un río profundo, un río que tiene rápidos, que también tiene bajos, que tiene bancos de arena, que recorta su figura a través de una ribera, de un recodo, que en definitiva habla de crecidas y también de bajantes, y que en todo caso hace referencia sin ninguna duda a lo que es el delta del Paraná, ese delta que está alejado de Buenos Aires, pero que también mira a Buenos Aires, y sobre todo de la gente que vive en ese paisaje. Un paisaje que obviamente es enigmático, un paisaje que en gran medida está recorrido por colores intensos, por flora, por fauna, que también es cambiante, dramáticamente cambiante en algunos aspectos, y que al mismo tiempo tiene zonas de oscuridad. Es un paisaje que obviamente va a estar transigido por los vientos. Usted sabe que la sudestada le presenta un cambio realmente importantísimo al paisaje del delta, y sobre todo su gente. Esta novela, Sudeste, habla de la gente que vive en ese paraje, algunos de ellos que son recolectores de juncos que después terminan vendiendo en el puerto, otros que se dedican a la pesca del bagre, del pejerrey, algunos cruzan los dedos y van detrás río arriba de un dorado. Hay quienes, y esto lo va a decir muy bien Haroldo Conti, hay quienes profesan la soledad en los parajes del delta, hay quienes están cruzados por un carácter taciturno, e incluso, como va a decir él, hay quienes en el delta animan sus vidas con cierta fatalidad. De esto se trata Sudeste, esta maravillosa novela de Haroldo Conti. Pero claro, hay un personaje, yo le decía recién, es una persona, es un hombre solitario, es un hombre de mediana edad, recibe el nombre de Boga, que es un nombre de un pez. Y uno podría decir, ni nombre tiene este personaje central, este hombre de mediana edad, en el cual se va a concentrar prácticamente toda la historia. Le decía también que denota cierta dejadez en su vida, pero que tiene algo muy particular. El Boga confía ciegamente en ese río que tiene enfrente, en ese río Paraná, que todo se lo provee. Confía ciegamente en la provisión divina que representa el río para él y para todos quienes lo rodean. Bueno, de eso está hecho, en definitiva, Sudeste. Hablamos también de una persona que no solamente tiene una vida austera, que tiene pocos objetos, que vive con lo estrictamente necesario, sino además de lo que son sus sueños, muy apocados, muy escasos, atados sencillamente a lo precario de su vida, pero que también se dedica a la recolección del junco, que lo hace junto a alguien, un anciano, que es por supuesto muchísimo mayor en edad que él, que en definitiva él lo va a llamar el viejo, y para nosotros va a ser también el viejo, y que uno adivina que es una especie de padre de la vida que tiene este hombre, alguien que seguramente le ha enseñado cómo ganarse la vida y que mantiene con él, y en esto pone mucha atención el escritor Haroldo Conti, que tiene entre este anciano y este hombre al que se llama el Boga,
tienen una relación que en gran medida está hecha de señales, de recuerdos, pero que hace tiempo ya que ha prescindido de las palabras. Hace tiempo ya que es una relación que está más allá de lo que se pueda manifestar con las palabras. La historia, obviamente, nos va a dar algunos detalles más. Vamos a enterarnos de cómo es la vida en la cotidianeidad del Boga. Se despierta muy temprano en esa casa, vive obviamente con quien es su padre, su tutor, su jefe. Vive también con la esposa de este, son dos personas ancianas que se levantan muy temprano, que le hacen unos mates y inmediatamente se ponen camino al trabajo. Claro, hay que subirse a una barcaza, hay que navegar río arriba, hay que parar en alguna zona donde la ribera permita cortar esos juncos, anudarlos, subirlos a bordo y llevarlos en definitiva a un puerto. El clima es totalmente árido, la vida es difícil, señoras y señores, para aquellos que viven en el delta. Pero al mismo tiempo tienen pequeños momentos, pequeñas asignaciones que les son posibles gracias a que comparten una amistad, se sientan junto al fuego, terminan comiendo un pescado que seguramente, como cualquier pescado que uno coma del delta, tiene gusto a barro. Pero al mismo tiempo comparten y de eso se trata su vida. La historia va a darnos más detalles, tiene un tono poético enorme. El valor de la historia, el valor de Sudeste está en la forma en la que está escrita, por eso quizás es difícil de transmitir. Pero lo que sí quiero decirles es que pasa algo que inmediatamente le cambia la percepción a este hombre, al Boga, porque el viejo se muere, y esto está al comienzo de la historia. Ese viejo, ese tutor, ese padre que uno podría adivinar, que le ha enseñado todo, se muere. Y para él eso representa la posibilidad de un cambio. Y en este caso es quizás lo más relevante, porque la decisión del Boga es, en definitiva, ver qué le dejó el viejo, y el viejo le dejó la barcaza y le dejó una navaja, juntar alguna de sus cosas, despedirse de lo que era casi su madre, en definitiva, e ir río arriba, empezar a navegar, empezar a buscar quizás algún otro objetivo, ir de puerto en puerto, y lo que nos vamos a terminar dando cuenta con el correr de la historia, que empieza a volverse más lenta, que empieza a tener cierta cadencia, que empieza a ser mucho más descriptiva, a ser mucho más rica en lo que son justamente los parajes que nos describe. Lo que vamos a terminar viendo es que en definitiva empieza a perder importancia para el Boga los puertos que toque, los objetivos que se haya trazado, y que en todo caso empieza a quedarse, a ser prisionero de cierta inercia, a contemplar que quizás lo importante para él es seguir vagando sin rumbo arriba de su barcaza, más allá de cualquier otra cuestión. Haroldo Conti, quiero decirle esto, le reserva un destino trágico al Boga y por supuesto también a toda la historia, y este no es un detalle menor. Por eso, cuando lo traje esta historia, sobre todo cuando la estaba trabajando y hacía mucho tiempo que quería analizarlo con usted, la verdad es que yo decía, bueno, ¿cuáles son los puntos de contacto que tienen con nuestra realidad? Y la verdad que no terminaba de convencerme. Porque uno podría decir que en la actitud del Boga, en la actitud de la gente que describe a Haroldo Conti y que forma parte del Delta, hay cierta resignación, hay cierta pasividad, hay cierta cuestión de dejarse amacar por esa inercia de todos los días en una vida sumamente austera y sumamente pobre. Y quizás uno podía hacer alguna relación con un sector de la sociedad que está esperando de brazos cruzados que las cosas cambien. O también podría decirle, en ese elemento, en esa fe ciega que tienen quienes forman parte de la historia, en lo que va a traer el río. Y quizás también ahí hay un elemento que tiene que ver con el tiempo, porque Haroldo Conti va a decir, el río para mí en esa historia representa el paso del tiempo. Claro, lo que descubrimos es que en definitiva estos protagonistas están esperando que algo pase y piensan y sienten intuitivamente que el tiempo y el devenir del tiempo les va a traer algo nuevo, algo que obviamente no da ninguna certeza de que sea así. Pero después, releyendo la historia, encontré un elemento que quizás es más poderoso, y es que cuando se muere el viejo, cuando el Boga, este hombre de mediana edad, que es recolector de juncos y que tiene una vida sumamente austera, cuando se encuentra sin ese padre que le ha dado la vida, toma una decisión que uno puede analizarlo desde este punto de vista. Toma una decisión de carácter individual, toma una decisión
que de alguna manera lo separa de lo social, lo separa de su núcleo familiar. Él podría haberse quedado en esa casa, una casa también austera en el medio del Delta, podría haber ayudado de alguna manera a su madre, podría haber colaborado con los amigos de su padre que eran también ancianos, pero en lugar de eso decide tomar las pocas cosas que había recibido por herencia, la barcaza, la navaja, y hacerse río arriba buscando quizás cambiar dramáticamente su vida, buscando un golpe de suerte individual, buscando quizás algunas cuestiones con las cuales él no estaba de acuerdo en lo que era su día a día. Bueno, yo me pregunto en esta noche si en gran medida un sector de la sociedad, o quizás todos, un sector en el cual me incluyo, no terminó haciendo una lectura individualista de lo que habían sido los últimos años, no terminó haciendo una lectura individualista de lo que era en gran medida que había bajado la pobreza en la Argentina, que había bajado la indigencia, que había un empleo que se sostenía, que la expectativa en la Argentina en términos económicos y sociales por lo menos no era lo que es hoy, y que en todo caso la política había conformado en gran medida parte de todo eso que nos pasaba a los argentinos, que la política, en tanto herramienta colectiva, había sido, en definitiva, parte de todo eso. Me pregunto si a partir del 2015, de fines del 2015, un sector de la sociedad no dijo, yo me corto solo, yo puedo solo, yo voy a poder contra todo y lo que tengo, lo tengo porque me lo gané yo solo. Si de alguna manera no pasó por alto que había un contexto, que había una política, que había una preocupación desde algunos sectores del gobierno por darle un devenir distinto, por darle mayor justicia social a la Argentina que teníamos entonces. Había muchísimos problemas, hay que reconocerlo, hay que decirlo también. Había problemas que había que solucionar, pero claramente había una situación que merecía una lectura de carácter social, una lectura que algunos han tenido, quizás yo en algún punto no lo he tenido y lo reconozco, pero que claramente ahora queda totalmente contrapuesto contra este escenario que tenemos. Quiero preguntarle acaso si no hay en la Argentina un a mí no me va a pasar, si no hubo en los últimos años un a mí no me va a pasar esto, si en la Argentina de hoy no hay quienes hayan dicho yo no me voy a quedar sin trabajo, yo no voy a quedar por debajo de la línea de la pobreza, yo voy a tener siempre para llegar a fin de mes, si en la Argentina de hoy hubo quienes de alguna manera dijeron que la Argentina hacia adelante no va a tener deuda externa, que la Argentina no va a tener problemas económicos, que la justicia va a ser más transparente, que lo social va a pesar más que el resto de las ambiciones individuales del gobierno. Bueno, todo eso ha quedado de lado. Es, en definitiva, una Argentina que hoy tiene mayores niveles de pobreza, que tiene mayores niveles de indigencia, que es menos inclusiva, que es más desigual. Es una Argentina donde inevitablemente ya nos podemos dejar que un gobierno que especula políticamente, que un gobierno que obedece los dictados del Fondo Monetario Internacional, decida el destino de millones de argentinos. Quiero decirle, además, que en esta Argentina hace tiempo, señoras y señores, que sopla viento del sudeste y que el agua ha comenzado a subir. Acompáñeme porque ya está con nosotros. Perdón por la espera. Víctor Heredia. ¿Cómo andas? Gracias por venir. Muy bien, por favor. Bueno, a ver, cuántas cosas para hablar. Primero agradecerte muchísimo que estés acá. Sé que tenés muchos compromisos y nada, es un placer. Para mí también, para mí también. Tenerte acá esta noche. No sé, lo primero que se me ocurre es preguntarte un poquito, bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo va la vida? Esa pregunta que a veces nos abre una especie de, de pantallazo, de panorama sobre lo que es el día a día. Digo, ¿cómo estás? Después de haberte escuchado, decir estoy bien, sí. Sería injusto. Estamos. Sí. Sería el verbo, el tiempo de verbo y sí. Correcto, ¿no? Y estamos con complicaciones, y yo siento que estoy inmerso, como siempre, en un país difícil, complicado, pero sin embargo siempre digo, ¿no? Que no soy un estúpido optimista, pero tengo esperanzas. ¿Tenés esperanza? Sí.
¿Y cómo se hace para tener esperanza? Digo, la has tenido durante toda tu carrera, durante toda tu vida. ¿Has sido una persona que ha cultivado la esperanza? Hay quienes dicen, hay que cultivarla. Sí. No, pero no es una esperanza egoísta y personalista, sino porque he visto funcionar al colectivo. Y también he vivido situaciones realmente muy complicadas desde el punto de vista social y político en un país que se las ingenió para salir adelante pese a todo. Y por eso tengo esperanza, porque sé que hay una materia prima, una capacidad, una voluntad en la gente, en principio de reconocer sus equivocaciones, de reconocer sus errores y de buscar caminos alternativos para salir adelante. Y la Argentina siempre lo ha conseguido. Cuando vos decís que la Argentina sale adelante, ¿hablas de la gente? ¿Hablas de los funcionarios? No, hablo de la Argentina, de la Argentina en general. Los dirigentes son dirigidos por la expectativa y la voluntad popular, al igual que la política. La política está ahí por voluntad popular y puede desaparecer también por voluntad popular y puede modificarse, puede cambiarse. Es una herramienta que cuando es mal utilizada provoca situaciones realmente muy riesgosas como la que vivimos hoy. ¿Te parece que, a ver, yo recuerdo que este gobierno en campaña decía, nosotros no somos la política, digamos, no somos la vieja política, somos casi apolíticos, la posición era esa. ¿Te parece que la política, puede haber una política buena y una política mala? La política es algo bueno generalmente, muchos gobiernos han llegado al poder en el mundo, casi uno podría decir con ese argumento, nosotros no somos la política, que se vayan todos y nosotros llegamos porque venimos de otro lado. Sí, en realidad creo que en ese sentido se ha tergiversado una actitud, se ha tergiversado un pensamiento y también se ha consumado un engaño. ¿Cómo es eso? Se ha consumado un engaño, definitivamente. Aquí se estaba proponiendo un país distinto, un país con cero pobreza, un país en el que los argentinos tuvieran trabajo, y evidentemente se ha consumado un engaño porque está pasando exactamente todo lo contrario. Las promesas de campaña, por ejemplo, de tener una justicia transparente, de que en la Argentina, bueno, obviamente va a haber pobreza cero, digo, las cuestiones sociales más elementales, las que quizás a muchos terminaron convenciendo de votar a un gobierno porque dijo, bueno, va a conseguir la pobreza cero. Hoy tenemos más pobreza que hace un tiempo. Sí, y es muy penoso, sinceramente. A mí me da mucha tristeza porque yo soy un artista y palpo, veo, sufro junto con la gente. Uno no escribe canciones porque sí, cuando me preguntan ¿por qué escribiste informe de la situación o por qué escribiste Sobreviviendo, Todavía Cantamos? Son canciones casi son himnos, nacidas te diría, son himnos directamente. Sí, son nacidas de la catarsis. Pero no una catarsis personal, sino de la catarsis colectiva. Colectiva. Exactamente. Y a mí me apena muchísimo la situación por la que están pasando infinidad de personas en este país que en algún momento creyeron que tenían un sueño nuevo y que ese sueño se iba a cumplir. ¿Te puedo tutear? Por favor. Dale, bueno, buenísimo. Entonces, Víctor, mira cómo te digo. Vos dijiste algo así y me parece que en línea con lo que estabas mencionando. Los artistas no cavan trincheras. Los artistas acompañan a quienes cavan las trincheras. Así ¿Por es. qué dijiste eso? ¿Cómo Sencillamente porque hay una suerte de creencia que las banderas, las primeras banderas que se levantan, las levanta un poema, una música. No, la música acompaña. ¿Vos decís que la música viene detrás de...? Siempre, y la poesía también. Voy a decir algo que digo siempre. Cuando a Picasso le preguntaron muy seriamente y enojados, frente al Guernica, ¿usted hizo esto? Le dijeron. Él los miró a los ojos y le dijo, no, lo hicieron ustedes. Estamos siempre después. Lo único que hacemos es reflejar qué es lo que pasa alrededor. Quizá algún distraído no ve lo que está pasando alrededor y alguna canción abra, despierte. ¿Genera conciencia? Una conciencia. Sí, que eso es distinto. ¿Eso funciona? Eso es distinto a cavar una trinchera. El que empuja, el que va adelante, el que forma la barricada, el que enciende las gomas, el que enciende el fuego,
el que recibe los balazos de goma en una manifestación es otro. Nosotros estamos en casa viendo esto que pasa y en algún momento nos choquea y lo escribimos. Pero sabés que podés inspirar a alguien, en definitiva, que podés generar cierto estado de alerta, cierto estado de conciencia. Sí, tiene ese poder. La poesía y la música tienen ese poder. Que no es poco, ¿eh? No, ya lo creo, ¿no? Te quiero preguntar, a propósito de este comentario de no es poco, digo, ¿estamos como adormecidos? ¿Cómo estás viendo, no digo a la sociedad argentina, a la sociedad en general, digo, hay exceso de información? ¿Te parece que estamos choqueados, que hemos... Yo creo que estamos, creo que estamos en shock, pero también hay una expectativa, uno mira a ver qué es lo que está pasando con los dirigentes, qué es lo que pasa con el Congreso, qué es lo que pasa con los políticos. ¿Qué respuesta se le va a dar a todo esto que nos está sucediendo? ¿Y estás conforme con lo que estás viendo como respuesta? ¿O No. ¿No estás conforme con nadie? No, sinceramente no. No, yo creo que sí, que hay gente que está jugando un papel extraordinario y que por lo menos intenta decir, aclarar la situación. Pero en cuanto al conjunto... y a esta herramienta maravillosa que es la Constitución argentina y cómo debe protegérsela, no estoy conforme. Creo que se le está pasando por arriba y creo que hay un conglomerado de políticos y de dirigentes que tendrían que tener una actitud distinta, la de la unidad, en definitiva. Por lo menos para morigerar esta situación que viven familias enteras. Hay chicos que se están muriendo de hambre. Es muy triste. Hay gente comiendo otra vez en los tachos de basura. Es muy triste. ¿Te parece y no estoy hablando solo de la política, ¿eh? No. Digo, se salga por donde se salga, pero creo que de verdad hay que hacer algo. Pero es que la política, uno podría pensar, al menos yo me tomo la atribución de decirlo, la política es la única herramienta que me parece que puede llegar a generar un cambio. Digo, el camino individual no sirve demasiado. Sí, lo que sucede es que la política, como si fuera un instrumento, el pueblo la toca únicamente en la urna. Y la política la tocan todos los días distintos instrumentistas y algunos desafinan. Mira, algo que decías vos a mí me parece importante. Hay quienes dicen, bueno, estamos en un momento donde las democracias están, de alguna manera, esa disyuntiva entre un gobierno de facto, en realidad nunca hubo una disyuntiva de esa magnitud, pero uno podría pensar sistemas de gobierno, democracia, dictadura. En definitiva, había como una especie de disyuntiva que podía llegar a aparecer en algún momento. Hoy ya eso pasó. Creo que claramente, digo, la opción es por la democracia 100%. Ahora, ¿te parece que hay democracias de distinta intensidad? ¿Te parece que, porque vos decías recién, bueno, uno se acerca y pone el voto? Pero eso después uno podría pensar, bueno, pero eso no es toda la democracia. Tiene que haber mucho más, en definitiva. Yo creo que la democracia tiene que estar absolutamente abierta a la diversidad ideológica que puede existir dentro de un colectivo popular. Cuando esto no sucede, cuando desde un poder determinado se cercena y se censura, o se intenta cercenar y censurar a uno de esos sectores, la democracia se debilita. Deja de ser lo que debiera ser, esa entidad que cobija a distintas diversidades ideológicas. Sí, te entiendo, digamos, la discusión política tiene que quedar de alguna manera dentro del juego democrático, uno supone. Sí. ¿Y te parece? Porque hay quienes dicen, bueno, se ha generado odio en la Argentina. Un odio de características políticas en algún punto, pero que ha trascendido, porque hay gente presa, en general, y en muchos aspectos la misma justicia también no termina de dar cuentas de una factura transparente. Es decir, lo que uno ve es que en definitiva hay fallos que se revisan, hay jueces y jueces. Digo, ¿cómo estás viendo eso? Con mucha preocupación, sinceramente, porque yo creo que uno de los ejes fundamentales de la columna vertebral de la democracia siempre fue la justicia. Y cuando uno presiente, ve, observa ese debilitamiento, ese manoseo que se produce en la justicia, tiembla, yo tiemblo, a mí me da mucho miedo. Porque creo que está expuesta allí una intención autoritaria, o por lo menos de manipulación, y de verdad no le hace para nada bien a este país, esa situación. Erosiona, ¿no? La imagen que uno tiene de la justicia. Erosiona tremendamente.
Y es difícil pensar en una democracia sin justicia, ¿no? Porque en definitiva es uno de los grandes poderes. Es imposible, es imposible. Y encima es un poder que finalmente uno no termina eligiendo, porque a los diputados y a los senadores, en definitiva uno los vota, al presidente también, pero a los jueces no los votamos. No, y por otra parte, el juez es el solista, por llevarlo a la parte musical, es el solista de la orquesta. Cuando ese solista desafina o toca mal el instrumento que tiene que tocar, en este caso esta herramienta maravillosa que es la justicia, cuando ese instrumento desafina, todo desafina alrededor. Vos sos un demócrata, digamos, pero no lo sos de hace unos años, lo has sido toda tu vida. Sí. Y quizás uno de tus valores centrales, digo, de todo punto de vista, pero también puesto al servicio de la música, ha sido ese. Digo, ¿en qué momento pensás que fue más necesario volcarlo a la música, dárselo a la sociedad, decirles que existe esto que se llama democracia y que tenemos que llegar a eso? Digamos, ¿fue durante la dictadura o hubo otros momentos? No, yo tuve una mirada crítica sobre la sociedad desde muy chico, o sea, de muy joven. ¿Cuándo empezaste a cantar? Empecé a tocar la guitarra desde muy chiquito, pero empecé a escribir mis primeras canciones a los 15 años. A los 15 ya escribías tus canciones. Sí. ¿Y ya cantabas o todavía no? Sí, cantaba. Ya cantabas también. Cantaba, me presentaba en concursos, cantaba en los actos del colegio. De hecho, en el año 67, cuando resultó revelación juvenil del Festival de Cosquín, tenía apenas 19 años. Inmediatamente la gente que se me acercó me preguntó si las canciones que cantaba eran mías, y artistas ya consagrados empezaron a cantarlas y a grabarlas: César Isela, Marían Farías Gómez, la negra Mercedes Sosa. ¿Y cómo fueron esos primeros años de carrera? ¿Recibiste el apoyo de alguien? ¿Te sentiste acompañado de la negra Sosa? De la negra, sí. ¿Fue importante en tu vida? Muy. Fue importante para todos nosotros. O sea, no, yo puedo decirlo, sí, para mí fue absolutamente importante, pero no lo quiero dejar ahí. Yo puedo contarte anécdotas de Mercedes, como por ejemplo que la primer gira que yo hice la hice con ella, pero yo no estaba contratado. Entonces su manager, que en ese momento era su marido, le dijo: Mercedes, pero Víctor no está contratado ni tampoco hay dinero para él. No importa, dice, yo quiero que venga y que la gente lo escuche, lo conozca, y yo le pago. Y me pagó. ¿Te pagó? Sí, me pagaba Mercedes para que yo tuviera la oportunidad de cantar en su escenario. O sea, bueno, ahí la tenemos, ¿no? De fondo. Sí, tremendo. Acá está. Mirá vos. No sé si se... A ver, probemos. Mirá, ahí está, Mercedes Sosa. Una Mercedes Sosa muy joven, ¿no? Ahí en ese momento. Sí, en esa época éramos todos muy jovencitos. Ese Mercedes, yo le decía mami, pero de hecho no podía haber sido nunca, porque me llevaba apenas 13 o 14 años. 14 años me llevaba. Pero en términos artísticos, ¿siempre te sentiste respaldado por ella? Sí, en ese sentido sí, porque fue mi madrina. O sea, me apoyó, cantó mis canciones, las llevó por todo el mundo. Eso es extraordinario también. Las canciones llegan antes que uno. ¿Cómo es eso? ¿Te preceden, en definitiva? Te preceden. De golpe llegás a Madrid y te presentás en un lugar, y cuando te sentás y vas a empezar a tocar, alguien te grita de la butaca: razón de vivir, sobreviviendo. ¿Y cómo fue que llegó hasta acá esta canción? Sí, por supuesto. Ya la había llevado Mercedes. Claro. Y estamos hablando de una época quizás donde todavía no había los soportes que hoy existen. No, ni hablar, claro. Y digamos, la vinculación con los derechos humanos, tu compromiso con lo social, Mercedes también de alguna manera lo compartía, ¿no? Sí. Yo fui parte también del movimiento nuevo cancionero, y el hecho de estar rodeado de artistas de esa magnitud y de hombres y mujeres de esa magnitud me confirmó la mirada que yo tenía cuando era estudiante. Y estoy hablándote de Armando Tejada Gómez, de Hamlet Lima Quintana, de la negra Mercedes Sosa, bueno, de gente de los andariegos, de los trovadores, de gente que tenía una postura frente a la canción y frente a la vida. Y yo siempre digo, yo era el retoño, era el más jovencito de todos. Y ellos actuaron un poco como esos tutores que se le ponen a los árboles para que no se tuerzan, ¿no? Bueno, espero no haberme torcido. No.
¿Cómo fue la vida con tu familia? Digo, ¿tenías papás que te apoyaron en esa carrera? Sí. Digamos? Sé que sufriste mucho en la época de la dictadura también. Sí, se me fueron 4 de la familia. Mi hermana, el hijo que tenía en su vientre, mi cuñado y de tristeza a los pocos meses mi padre. Pero también debo decirte que la fuerza que uno puede llegar a tener en el interior y es esa fuerza que te sostiene, es la que te lleva adelante y la que te hace superar los miedos. Yo creo que un hombre nunca pierde el miedo, ¿no? Pero te hace superar los miedos. Pero mi amor por la libertad, por los derechos humanos, viene de más lejos que eso. ¿De dónde viene? ¿Qué pasa? Y viene de las lecturas, de haber estado en un colegio donde había mucho debate político, donde había un centro de estudiantes en el que yo participaba, de mis amigos de entonces. Era un país donde te sentabas en cualquier bar, en cualquier mesa a debatir y si no sabías, no servía, tenías que casarte a la boca y a mí me gusta hablar, entonces yo tenía que saber, así que leía y leía mucho. Sí, sí. ¿Cómo estás viendo? Y ahora vamos a ver en un minuto nada más también un poquito un repaso de lo que ha sido el día de hoy. Vos sabés que se anunció hoy una medida de fuerza, digo, a propósito de lo que es la cuestión social, digo, ¿cómo ves a los trabajadores? ¿Cómo ves a aquellos que de alguna manera hoy están sin trabajo y están tratando de volver a ese mercado? Digo, ¿qué pasa con la dignidad de aquel que hoy no tiene trabajo? Es tremendo. Yupanqui escribió una canción maravillosa sobre eso, sobre la indignidad, cómo un hombre pierde la dignidad cuando pierde su trabajo. Y es terrible, es pavoroso. Yo lo he visto sufrir a mi padre cuando pasó por circunstancias similares en algún momento de su vida y creo que es lo peor que le puede pasar a un hombre, perder su trabajo. Así que me parece maravilloso que haya dirigentes... ¿Con medidas de fuerza, cuando se toman medidas de fuerza? Yo creo que sí, porque si estas medidas ayudan a hacer recapacitar a algunos sectores del gobierno para que modifiquen esas políticas y le den a la gente la posibilidad de acceder al trabajo, no estamos hablando de otra cosa, ¿no? Sería, es extraordinario. ¿Te parece que veamos el resumen del día? Lo vemos. Nosotros venimos a plantar bandera, venimos del plenario de las 2 CTA con un mandato votado por unanimidad para que conjuntamente a fin de mes vayamos al paro nacional con movilización en toda la Argentina. Hace falta un sindicalismo intenso y que ponga lo que hay que poner en el momento en que tenemos que salir a la calle. Tenemos para darle de comer a 10 países como el nuestro y la gente nuestra se está cagando de hambre. ¿Cómo es posible aceptar ese tipo de cosas? 4 años más con este modelo. ¿Cuántos millones de argentinos van a quedar fuera del sistema? No aceptamos que el movimiento de trabajadores quede excluido en nombre de la política a la hora de las grandes decisiones nacionales. Que el gobierno que venga hay que defenderlo y contenerlo, para que no sea simplemente una lluvia de verano de 4 años para que la derecha vuelva a gobernar en la Argentina. Hagamos el esfuerzo necesario para que el día 30 de abril y por supuesto el 1 de mayo, que no va a trabajar nadie, porque un día no laborable, bueno, algunos por ahí trabajan. El 30 de abril hagamos el esfuerzo necesario para que quien nos gobierna desde adentro y desde afuera sepan que acá hay un sector importante del movimiento obrero y de la sociedad que no está dispuesto a seguir arrodillado. Bueno, ahí está, el paro de las 2 CTA y de la CGT. ¿Te parece que el presidente Macri estará atento a estas cuestiones, digamos? ¿O estarán no, te pregunto. No lo sé. Yo me lo pregunto, pero yo te lo quiero preguntar. Yo también me lo pregunto. ¿Parece que no? No lo sé, yo creo que quizá entienda que no va por ahí. Creo que es muy crítico de estas situaciones, al contrario, supongo que le va a molestar. La Argentina en términos sindicales, hay quienes dicen, bueno, en general esto es malo. Es malo que haya sindicatos, están mal vistos, hubo algún intento por avanzar hace algunos años, digo hace 2 o 3 años, tampoco tanto, sobre los sindicatos. ¿Te parece que los sindicatos sirven?
Yo creo que sí. Por lo menos aquellos que son representativos de las verdaderas expectativas de los trabajadores. Y en materia de política económica, de política social, tenemos funcionarios en este momento que están en Washington. Nos pones cara, pero digo, están en Washington en la reunión de primavera del Fondo Monetario, pero al mismo tiempo va a haber encuentros, está el ministro de Hacienda, está el presidente del Banco Central. ¿Qué mirada tenés de esto? Que aparte, de alguna manera, quizás vos también lo estás viendo en la perspectiva de que ya pasó en algún momento en la Argentina algo parecido. Sí, claro, ya pasó. Me parece estar viendo una película en blanco y negro, una película del pasado. Y sinceramente creo que, no sé, pero la mayoría de los argentinos ya sabemos cómo termina. Y esto es lo triste, que sabemos cómo termina. ¿Cómo termina? Mira, no puedo, no soy agorero, no puedo ser agorero en ese sentido, y de verdad que mi deseo y mi esperanza quisieran decir va a terminar. Sí. Bueno, tenemos miedo de que termine de qué manera. Pero tenemos mucho miedo de que termine mal. Que termine mal. ¿Y ves reacción o no? Por ejemplo, no sé, en los últimos días el gobierno parece estar en algún tipo de discusión a propósito de supervisar precios, armar una canasta, planes de créditos, uno supone, cuestiones que hacen a la vida cotidiana de los argentinos. ¿Le crees? Yo creo que por lo menos están poniendo los títulos. Ahora me pregunto en las espaldas de quién cae esa modificación de precios, y si están capacitados económicamente y tienen sustento como para modificarlos. Y yo te diría que no, creo que no. Es decir, poner los títulos no sirve. Sí. Yo creo que había que modificar cuestiones que son de fondo, y no sé si hay tiempo ahora. Por ejemplo, en lo social, decís vos, las políticas sociales. No, en lo social hay una política económica que verdaderamente ha sido pavorosa. O sea que no le crees al gobierno cuando dice, bueno, hoy por ejemplo Christine Lagarde, ¿no?, la titular del Fondo Monetario, que dice, se han hecho, ¿cómo fue que dijo? Yo tengo acá, sería una tontería darle la espalda al trabajo que ya se hizo, dijo Christine Lagarde hoy, como apuntando a los dirigentes políticos que vienen, ¿no?, después de este gobierno, o eventualmente a una reelección de este gobierno. Y no sé qué quiere decir. Sinceramente, yo creo que nos está obligando a ir hacia un abismo. Sinceramente, yo creo que sí hay que modificar y profundamente este rumbo. No tengo ninguna duda de eso. Sí, ahí lo tenemos, ¿no? Lagarde advierte a los presidenciables que sería una tontería no respetar el acuerdo con el Fondo Monetario. Bueno, habría que redefinir el término tontería, ¿no? Uno no sabe si reír o llorar con todo esto. Yo creo que eso es la deuda prácticamente en las condiciones económicas que está hoy la Argentina, impagable. Y si se quisiera pagar va a causar mucho dolor y mucho sacrificio. Entonces yo creo que todo lo contrario, creo que sí hay que rever esta relación con el Fondo Monetario Internacional. Creo que sí hay que reverla. Y si ellos tuvieran la ética, la honestidad y la mirada sincera sobre lo que ha pasado en Argentina en estos últimos tiempos, tendrían que acordar con los futuros presidenciables que sí tiene que haber modificaciones, porque de otra manera va a terminar hablando con un cúmulo de desaparecidos, de personas que no tienen capacidad para resolverlo según estas pautas, según estas condiciones. Se podrá resolver de otra manera. Sí, porque lo que se pide en principio es más ajuste, digamos. Pueden encriptarlo como quieran el mensaje, pero el mensaje termina siendo, hay que seguir haciendo recortes. Uno se pregunta si en términos generales le interesa a lo social al Fondo Monetario. Yo creo que claramente no, me hago cargo de las palabras. ¿El arte tiene que cruzarse con la política? ¿El artista tiene que tener una mirada social o no necesariamente? Yo creo que es inevitable. La política cruza al arte. Lo social cruza al arte. ¿Cómo haría yo para vivir en una burbuja, lejos de todo esto que está sucediendo y no sentirme agredido, no sentirme dolorido, no sentirme entristecido por esta situación que viven mis compatriotas? ¿Cómo haría? Decía, yo digo, lo social y lo político cruza al artista. Hay algunos artistas que son capaces de ponerse una coraza y decir, yo de esto no voy a opinar, y no opinan. Pero tienen un rol social, el artista en general tiene una conexión, digamos, en general. Sí,
sin ninguna duda, pero porque es un ciudadano en principio y por otra parte porque vive en un planeta, que es el planeta Tierra. No hay escapatoria. No hay escapatoria. A pesar de que ahora descubrieron el agujero negro, ¿viste? Se lo hicieron una fotografía. Sí, me lo mostraba mi hijo hoy. Más de uno dijo, bueno, por ahí uno se puede escapar. ¿Qué quisiste decir cuando señalaste en una entrevista, mis canciones tienen una vocación especial porque describen una realidad que se empeña en seguir vigente? Me causó como mucha... Me maravilló, la verdad, como que hay dos conceptos ahí, ¿no? O están tus canciones, pero además hay una realidad que pugna por salir a través de tus canciones. Quise decir muchas cosas, pero por otra parte también fue una respuesta, porque en algún momento había alguna crítica especializada que obviamente me bombardeaba porque yo pienso distinto y soy crítico de determinadas situaciones y decía que mis canciones eran coyunturales. Es decir, que tenían que ver solamente con una coyuntura. Y durante mucho tiempo, y dije, y insisto y sostengo, que estas canciones yo quisiera que perdieran todo sentido. Una canción como Todavía Cantamos, que está escrita sobre la sangre de un pueblo desaparecido, yo no hubiera querido haberla escrito jamás. ¿Por qué? Y sencillamente porque no hubiera querido que pase lo que pasó. Porque como ciudadano, como ser humano, no hubiera querido que pase lo que pasó, porque las pérdidas que hemos tenido en este país han sido muy dolorosas todas. Y quisiera que esa canción perdiera todo sentido, que no fuera necesario cantarla nunca más, como Sobreviviendo. ¿Te duele cuando cantas esas canciones? Porque te veo, me tomo una atribución, digo, te veo que a veces te emociona hablar de determinadas cosas y al mismo tiempo cuando me lo decís, de alguna manera te lo estás representando en definitiva. Sí, porque uno no escribe graciosamente esas canciones. Yo no escribí Informe de la Situación denunciando lo que pasaba, la escribí en el 78, denunciando lo que pasaba en la Argentina en el 78 graciosamente. La escribí escondido, censurado, perseguido por la AAA, exiliado. Es decir, con todo el corazón te digo que yo hubiera querido que esa canción perdiera total sentido. Y sin embargo la realidad la vuelve a poner sobre el tapete y la gente la siente como si lo hubiera escrito ayer. Y es pavoroso, sencillamente es pavoroso. Parece que hay fenómenos en el mundo que empiezan a emerger, muchos leen en la Argentina que quizás hay algún tipo de indicio, pero en general uno ve en Brasil un personaje como el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. Temible. Que es temible. Temible. ¿Hay una especie de rebrote de la extrema derecha en alguna parte del mundo, también en Brasil? Yo no sé si decir eso, pero sí creo que hay una pérdida de memoria en algunos sectores, que verdaderamente han olvidado lo que ha pasado en este planeta. Ya no estoy hablando del continente, lo que ha pasado en Europa durante la guerra mundial, la Segunda Guerra Mundial. Lo que ha pasado en Vietnam, lo que ha pasado en Afganistán, lo que ha pasado en todo lugar donde la guerra hizo lo que hizo y donde determinadas ideologías hicieron lo que hicieron. El Holocausto. Sí, el ser humano, digo, bueno, como se dice habitualmente, ¿no? Después de Auschwitz Por eso, no queda nada. Entonces hay una pérdida de memoria. No sé si hay un auge, pero si hay un auge es porque hay una pérdida de memoria. Porque hay algunos sectores que ignoran las señales que indican que un determinado político va a repetir aquello que la historia no puede justificar. Claro, uno, y esto me acuerdo cuando estuvo aquí en el programa el psicoanalista Jorge Alemán, él decía, bueno, lo que queda en evidencia es que el mundo puede empezar a ser peor de lo que de alguna manera fue en algún momento. Así que no necesariamente el mundo va a evolucionar o las sociedades van a evolucionar, sino que pueden perfectamente involucionar. Y quizás hay un rastro de eso, ¿no? Uno quizás puede verlo. Quiero hacerte una pregunta que sinceramente venía pensándola y digo, me resulta muy enigmática. ¿Viste que hay un cuento de Borges que se llama El Otro? Sí. Y en ese cuento hay un Borges que es un anciano y que tiene sentado al lado a alguien que él tarda en reconocer, está enfrente a un río, y de a poco se va dando cuenta que emite un silbido y ese silbido le resulta familiar y de alguna manera lo empieza a ver y en definitiva terminamos enterándonos que es él mismo, es el Borges anciano que tiene a su lado sentado. Es una situación que está solapada, digamos, porque está en Ginebra y al mismo tiempo está en Cambridge, en Inglaterra, pero
son los dos Borges, es el Borges joven y es el Borges anciano. Y el Borges anciano, de alguna manera, le habla al Borges joven. Si hubiese un Víctor Heredia joven sentado al lado tuyo, y los dos estuviesen mirándome en este momento, pero tuviese la oportunidad de conversar con él, ¿qué le dirías, digamos, a ese Víctor Heredia que tiene 20, 25 años? ¿Le darías algún consejo? Lo mismo que me digo todos los días. Le diría que no pierda de vista su vocación. La vocación nace del sueño primero. ¿Qué quiero ser? Esto que a veces familiarmente resulta tan simpático. ¿Qué quieres ser cuando seas grande, no? Pero uno realmente en la intimidad sabe exactamente qué es lo que quiere ser. Yo quiero ser músico, quiero ser un artista. ¿Y esto qué significa? Hablar, contar, decir qué es lo que pasa alrededor mío. Bueno, no perder de vista esa vocación, que nada lo tuerza, que no venga ningún productor a susurrarte al oído, que si cantaras otras canciones, que si hicieras otra cosa, que ya tendrías más éxito. Y menos trolls insultándote en el Facebook. Sí. No, pero no, a eso le diría, que siga luchando. Quiero mostrar, porque obviamente, digo, no estaba pensado, pero me estoy dando cuenta que acá hay un Víctor Heredia que es más grande, y acá y hay un Víctor Heredia que es mucho más joven. ¿Cuántos años tenías acá en este? ¿En el que soy grande? No, en el que sos... perdóname. Sí, pues me señalaste que ahí tenía 20 años. Claro. 50 en vuelo, capítulo 1, capítulo 2. Sí. Grabado con muchísimos artistas. Con amigos entrañables. Fue una celebración, un cumpleaños, ¿no? Sí. Viste que uno invita a los cumpleaños a los amigos. Ahí está Leoncito, León Gieco, está el Nano Serrat, está Silvio Rodríguez, está Ricardito Mollo, los chicos de la Versuit, está Juanse, Baglietto, y ahora Teresa Parodi, Liliana Herrera, bueno, infinidad. Vas a tocar el próximo 7, el 7 de junio. El 7 de junio. ¿Eso va a ser en el Gran Rex? Eso lo hacemos en el Gran Rex y después seguimos a Rosario, al Teatro del Círculo y después al Quality de Córdoba. Bueno, Víctor, la verdad que te agradezco muchísimo, ha sido un placer tenerte. Para mí también. Te esperamos de nuevo aquí en Recalculando y la verdad un honor entrevistarte. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, nos vamos a despedir, les voy a dejar un pequeño obsequio, un regalito, quédese un minuto más acá en C5N y nosotros nos reencontramos el próximo lunes a las 11 de la noche. Muchísimas gracias. De bestiario, casa tomada. Nos gustaba la casa porque, aparte de espaciosa y antigua... El primer libro que leí en alemán, que descifré en alemán, mejor dicho, fue la novela Der Golem de Gustav Yo aprovechaba esas salidas para dar una vuelta por las librerías y preguntar vanamente si había novedades en literatura francesa. Si los sueños atónitos pudiesen buscarse... Y estaba el negro Benín, el gato preferido de Soriano, que cuando vio mi santito se asustó y pegó un salto. Mayo de 1953, 2 años antes de los acontecimientos de Barracas, un muchacho alto y encorvado caminaba por uno de los senderos del Parque de Sal. Y aquí que Daniela un día conversó con los ángeles, ligeramente derrumbados sobre sus senos góticos. En tus cerrados ojos, persistente, será el mundo que has visto. Una gambeta blanca, blanca, pero todo en cámara lenta, muda, como un vacío que se hubiera chupado el rugido de la tribuna, solo Blasina planeando en blanco y negro para con...